criminalista Julio Rodríguez. ¿Cómo está? Buenas tardes. No lo escucho, creo que su micro está muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un placer para mí tener esta conversación con usted. Igualmente, por favor, para que nos pueda dar más luces de lo que significa esto que ha aprobado el Congreso y que los conocedores en la materia están en desacuerdo. A ver, yo le explico. Hay que dividir esa norma en dos. El aspecto que establece la calificación del delito y el aspecto de las medidas procesales, como por ejemplo el allanamiento. Son dos cosas muy distintas. En la calificación del delito, es decir, ¿qué entiendo yo por organización criminal? Yo, por el contrario, no encuentro en las críticas mayor sustento. ¿Ya? Incluso usted debe haber escuchado la voz también autorizada del doctor Chávez Cotrina, el fiscal encargado de crimen organizado, que también coincide conmigo en que en ese aspecto la norma es adecuada porque precisa, da detalles de cómo tiene que ser entendido el delito de organización criminal, ¿no? Con exigencias muy puntuales para que no pueda ser cualquier hecho calificado como organización criminal. Claro. El día de hoy estamos abusando y de llamar a todo organización criminal. Y para ello, una organización criminal debe estar conformada por 3 o más personas que cumplan diferentes roles. Correcto, se distribuyan roles, funciones, una vinculación de permanencia, una indeterminación de delitos. Es decir, no puede ser una organización criminal que un grupo de personas se reúne y planifica un delito, porque eso es parte del plan de una coautoría. Distinto es que se reúnan para estructurar una organización, como usted dice, división de roles, asignación de funciones, vinculación permanente para cometer un sinnúmero de delitos. Ahí sí estamos hablando claramente de una organización criminal. Y todo no puede ser llamado organización criminal cuando yo tenga 3 personas. Eso es absurdo. Lo que ha levantado ampollas es el tema del allanamiento. Ah, claro. Ojo, pero antes de que cerremos el allanamiento, sí, las críticas que usted ha escuchado dicen, es que 6 años de pena privativa de libertad, se van a salir por ahí los extorsionadores, los secuestradores o los corruptos. Mentira. Extorsión son delitos que tienen más de 20 años. Secuestro también. Los delitos de corrupción que son los más graves. Peculado, colusión, cohecho. Corromper a un policía tiene 8 años de cárcel o 15 años de repente en virtud de cuáles son las connotaciones del delito. Esos delitos se pueden seguir estructurando con organización criminal. Es decir, esa crítica es una crítica que no tiene sustento y evidencia todo lo contrario, un desconocimiento de la ley. Lo que usted dice, sí, allanamiento, eso yo coincido también con lo que señaló el profesor Chávez Cotrina, ¿no? que también es profesor universitario. ¿Qué ha dicho él? Yo no puedo advertirle al allanado que lo voy a hacer porque se pierde la naturaleza que tiene el allanamiento de ser sorpresivo para asegurar con urgencia elementos de convicción, para asegurar, por ejemplo, documentos, dispositivos electrónicos, pruebas, entre otros, ¿no? O que destruyan el objeto del delito, que destruya la droga, que destruya aquello que yo necesito para determinar claramente la comisión de ese acto delictivo. Entonces sí tiene razón de ser, de que esto sea sorpresivo y que no tenga que esperar que aparezca el abogado o que aparezca el allanado, porque esto es decirle, destruye todo y no pasa nada. Eso sí, evidentemente yo coincido, pero también hay que ser bastante sensatos en reconocer que también han habido abusos en los allanamientos. Por lo tanto, la norma debió enfocarse, este proyecto de norma debe enfocarse a establecer exigencias para allanar, para que no se convierta el Poder Judicial en una especie de mesa de partes. Recibe solicitud y inmediatamente la aprueba. No, tiene que exigírsele un mayor nivel de fundamentación para que se apruebe el allanamiento, pero de ninguna manera le puedo notificar al allanado. Claro, y además, doctor, cuando hemos visto estos allanamientos por parte de la policía, se hacen a veces en varios inmuebles al mismo tiempo, en diferentes partes del país, incluso en horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque en horas de la madrugada simultáneamente mantengo el efecto sorpresa. Porque si yo les permito que sepan que se va a producir un allanamiento, al no haber efecto sorpresa,
definitivamente van a destruir aquello que pueda comprobar el acto delictivo. Y además la norma dice otra cosa, ¿no? Debe estar la presencia del abogado. Y el que no tiene abogado, abogado de oficio. Claro, y hasta que llegue el abogado de oficio, si es que lo llaman en la madrugada, ya puedo hacer todo lo que quiero. No, es que ahí ese es un sinsentido. Por eso yo le decía, lo que debo hacer es establecer exigencias mayores para que se apruebe el allanamiento. Le vuelvo a repetir, el juez no puede pasar simplemente la medida sin darle una revisión exhaustiva y ponerle freno a los abusos. En el Estado de Derecho no puedo abusar de nada. Incluso de mi derecho a investigar no puedo abusar. Por lo tanto, las exigencias tienen que tener un nivel más alto para que no se convierta ello en arbitrariedad. Pero no tampoco puedo irme sobre texto del abuso a decir que tiene que estar el abogado, que tiene que estar el allanado. Porque eso significa que la institución del allanamiento carecería de efectos. ¿Y usted cree que el Congreso se está pasando de la raya ya con esta ley un poco? Yo creo que en el aspecto del allanamiento sí. Yo creo que se está pasando de la raya. En el otro aspecto no, porque en el otro aspecto sí necesitaba puntualizaciones para no confundir a una circunstancia propia de la actuación de múltiples sujetos con organización criminal. Es decir, simplemente 3 sujetos se reúnen para cometer un delito, eso no es organización criminal. Eso es la planificación que cometería cualquier delincuente, ¿no? Yo tengo que establecer las exigencias mayores, porque recuerde usted que el solo hecho de formar parte de una organización criminal sin que se haya cometido ningún delito, sin que se haya cometido ningún secuestro, ninguna extorsión, ningún robo, ningún acto de peculado, lo que fuese, el solo hecho de conformarla ya es delito. Por lo tanto, mi valla tiene que ser alta para que cualquier circunstancia no se califique como organización criminal. Claro. ¿Y cree usted que de cara a la segunda votación, después de todas estas reacciones que ha generado estos cambios en la ley contra el crimen organizado, vaya a cambiar algo? Esperemos que sí, porque ya hay bastantes voces, como le digo, incluso el propio fiscal coordinador de crimen organizado ha dicho, en un aspecto sí es positivo el cambio, que se precise cuándo es una organización criminal, en el aspecto de allanamiento, eso es inaudito, entonces debería, ¿no?, darse un paso atrás en aquellas circunstancias que la norma proyecto de norma tiene deficiencias. Y le digo algo que es importante. Estamos perdiendo la posibilidad de que este tipo de normas entren a un debate de manera abierta y mucho más técnica. Lo que se debería hacer, como en otros países, es convocar a los expertos, sentarlos, ¿no es cierto?, a discutir entre ellos. Y una vez que se establecen cuáles son los criterios a tomar en consideración, finalmente se redacte un texto que tenga un consenso entre los operadores de justicia, ¿no? Convocar a fiscales que sean como el doctor Chávez Cotrina, profesor universitario, convocar a jueces que también sean profesores universitarios que tengan que ver con el crimen organizado, convocar a abogados y en este debate sacar una norma que tenga un consenso y que tenga una durabilidad en el tiempo y que no sea cuestionada, porque de eso se trata, de formar institucionalidad. ¿Qué pasaría ahora si el Congreso insiste en dejar esta ley con los cambios que ha establecido, van a la segunda votación, después ya puede que el Ejecutivo observe o no observe la ley, pero ellos igual la pueden nuevamente aprobar por insistencia? Sí, la pueden aprobar por insistencia, pero mire usted, hay que siempre separar la paja del trigo, porque cuando yo no hago ello, puedo generar una perspectiva en la colectividad errada. Lo he visto en diversos diarios, ¿no?, publicaciones diciendo, insisten con la ley de impunidad que se emitió por el Congreso, llamada también Ley Soto. Esto es falso, ¿no? Para los expertos de derecho penal sabemos que no puede haber delitos imprescriptibles. Solo imprescriptible puede ser un delito de lesa humanidad, ¿no? Y dicen, con la Ley Soto van a prescribir los actos de corrupción. Mentira. Una colusión desleal agravada prescribe en 22 años y medio o en 30 años. Una agresión sexual con cadena perpetua prescribe en más de 30 años. Eso no es ley de impunidad. Lo que sucede es que en un Estado de Derecho yo no puedo hacer que delitos que tienen penas de 2 o 3 años nunca prescriban. Eso es un abuso. Por lo tanto, esa ley es correcta. Entonces, un fiscal, ¿no?,
de la mano de esta norma que se la presenta a un juez puede, ¿no?, en el caso peruano, decir, si esta ley se aprueba por insistencia, ¿no?, que se está desnaturalizando la figura que prevé el Código Procesal Penal del allanamiento, se está generando una norma que contraviene una lógica del Estado de Derecho previsto en la Constitución para poder perseguir la criminalidad, y siendo la norma procesal una norma que tiene un rango superior, evidentemente los fiscales y jueces tienen iniciativas para presentar ello ante el Congreso de la República. Entonces, ahí también hay una labor que tienen que cumplir para exactamente evitar que este tipo de normas prosperen. Correcto. Doctor Julio Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por atendernos una vez más.